Bienvenido a otro episodio de El Círculo, un espacio para conversaciones reales, información honesta y entrevistas significativas sobre la vida, la iglesia, cultura, liderazgo y todo lo que se le asemeje. Si tenés algún comentario, pregunta o duda, escribinos al correo info@interludio.org. No olvides suscribirte y si te gustó lo que hacemos, podés compartirlo. Hablemos de líderes, hablemos de liderazgo en esta época en la que estamos pues viviendo todos y todas de alguna manera, sin excepción alguna. Algunos han dicho que no todos estamos en el mismo barco. De hecho, creo que fue el Papa Francisco el que utilizó esa frase en un sermón, en una homilía. Y algunos han dicho, no todos estamos en el mismo barco. Algunos están en tablillas flotando en el mar en medio de la tormenta y otros están en un crucero. Lo cierto del caso es que efectivamente todos y todas estamos dentro del mismo barco. No sé si ustedes se acuerdan el Titanic, la película. Dentro del barco, dentro de esos barcos, pues por supuesto que hay secciones de primera, de segunda, de tercera y peor que eso. De tal manera que la tormenta no la viven igual los que están viajando en primera que los que están abajo, en las mazmorras, por así decirlo, de un barco. Y por supuesto que se salvan más unos que otros, pero estamos en el mismo barco. Y la ventaja de estar en el mismo barco es que nos podemos ayudar unos a otros, aunque estemos en secciones diferentes. Si estuviéramos fuera en diferentes barcos, sería prácticamente imposible salvarnos, ayudarnos unos a otros. Pero para lograr esa cooperación, esa solidaridad de la que hemos hablado ya en reiteradas ocasiones, pues se requiere liderazgo, porque la gran mayoría de las personas actúan detrás o siguiendo a un líder, a una líder. Y la pregunta grande de hoy es, ¿hay falta de liderazgo ante la pandemia? Y yo creo que sí. Esta situación ha evidenciado casi que como con una radiografía que aquellas personas que están en control del poder, que detentan el poder en el mundo, no necesariamente son líderes verdaderos del mundo. Porque un líder lleva al mundo de un lugar al otro o lleva a quienes lo siguen de un lugar a otro. Ojalá un mejor lugar. Y en este momento hemos visto carencia de líderes. En una publicación que se hizo en el diario, si no me equivoco, El País, esta misma semana, pues se habla de esa carencia de liderazgo. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió en Frankfurt, Alemania, que el coronavirus podía detonar una crisis económica tan grave como la del 2008, incluso peor. En Berlín teníamos a la canciller alemana Angela Merkel, que pese a que ha lidiado creo que bastante bien con el virus en su país, teniendo las claves de la cooperación europea en sus manos, no ha sabido llevarlas a buen puerto hasta por lo menos hace una semana. Ya creo que han visto un poco más de luz, pero costó muchísimo y muchísimas vidas y muchísimo sufrimiento. En Londres, el primer ministro británico del Reino Unido, Boris Johnson, primero negó categóricamente que esto iba a ser una pandemia peligrosa, y dijo que lo importante era básicamente tener inmunidad de rebaño y hasta él mismo estuvo en cuidados intensivos. Evidentemente creo que no es un líder de confianza para llevarnos a un buen lugar, a un buen puerto en este momento. Tenemos un montón de otros presidentes, de otros líderes de todo tipo, desde científicos hasta políticos, pasando por líderes religiosos, que creo que nos han dejado una carencia, un hueco de verdadero liderazgo, al menos ya
entrada más de la mitad del proceso de pandemia, y casi me atrevería a decir que en la curva descendente de salida, esto le falta menos tiempo de lo que creemos. No hemos visto esos líderes surgir, líderes mundiales o líderes incluso locales. Pero yo pienso que he tenido la bendición, la alegría de conocer probablemente uno de esos líderes que me atrevería a decir que sí ha dado un poco la talla, a pesar de las dificultades. Uno de categoría internacional y otro de categoría local en nuestro país. Y quiero hablarles por primera vez en estos podcasts de mi experiencia personal conociendo al Papa Francisco en Roma, en una audiencia papal que tuvimos una serie de pastores con él, y una conversación fabulosa que entablamos con Francisco allí en el Palacio Papal. Y creo que Francisco es uno de esos líderes que sí ha dado bastante la talla, no solamente por lo que ha hecho en obras caritativas, en estos días, sino también por su mensaje. Su mensaje, no sé si ustedes recuerdan, hay una imagen que va a pasar a la historia, y no a la historia de los próximos 50 o 100 años, a la historia de la humanidad, de este Papa dando su homilía y caminando en solitario, en una soledad absoluta, allá en Roma, en la plaza de San Pedro. Esa soledad absoluta de este líder que tuvo las agallas de decir que sí estamos en el mismo barco y que tenemos que ayudarnos unos a otros, sin excusa. Que ha dicho incluso que este es el mejor momento para que a los países en desarrollo y los países pobres se les perdone la deuda, las deudas internacionales, las deudas externas, las deudas con el Banco Mundial, etc. Se ha atrevido a retar el sistema poniendo la opción de un mundo más solidario, por lo menos momentáneamente. Y recuerdo algunas de sus palabras cuando estábamos sentados allá en el Palacio Papal y conversando con él, un hombre pausado, un hombre, pero también ameno, muy ameno, que cuenta chistes, que se ríe siempre, que sabe abrazar, que sabe estrechar la mano. Supongo que le debe estar haciendo mucha falta hacer esas dos cosas últimamente, estrechar la mano, abrazar, pero no ha dejado de sonreír. Aunque de repente ha demudado su cara en un rictus más grave ante el dolor que él mismo siente ahí en Italia, en uno de los epicentros de la tragedia mundial. Pero no deja de dar esperanza a este hombre y de guiarnos a unas soluciones que son viables, la solidaridad. Él decía lo siguiente: cuando hacemos conciencia sobre la pobreza, esto lo estoy leyendo en la página 52 de mi propio libro, donde narro mi encuentro con el Papa Francisco. Dice, cuando hacemos conciencia sobre la pobreza, rápidamente se nos acusa de comunistas. Pero no se trata del comunismo o del capitalismo, sino del reino de Dios. Los pobres necesitan nuestra atención, nuestro amor, nuestro cuidado, y solo a través de ellos podemos entender el Evangelio. La única manera de entender el Evangelio es cuando el mundo reclama el cuidado a los más vulnerables, a los más vulnerables. Y yo no sé ustedes, pero cómo nos ha cambiado bastante la idea de ser solidarios en estos días. Porque no podemos tocar a la gente, no podemos dejarlos entrar a la casa, no podemos, hay un montón de cosas que no podemos hacer. En aquella conversación con Francisco, en la que nos regaló a cada uno de los que estábamos conversando con él una medalla, una moneda muy conmemorativa, muy, no sé, para mí fue un detalle especial. Él decía lo siguiente, son tres, podríamos decir, dice
Francisco en nuestra reunión. Las principales formas en que el diablo trata de ganar nuestros corazones. La primera es el dinero, y hago una pausa aquí. Qué interesante cómo en estos días una de las dificultades más grandes del liderazgo mundial ante las soluciones que sí son viables ha sido el dinero. Es decir, no soltar dinero, no perdonar deudas, etc. La segunda es la vanidad. La tercera es el orgullo. Cuando la iglesia piensa que se ha hecho rica, ese momento es el comienzo de su caída, dice Francisco. El verdadero tesoro de la iglesia no son sus edificios, sino el espíritu, los pobres, nuestros corazones. Puede parecer insensato, pero hay una pobreza del hombre rico. Es cuando él piensa que puede salvarse con dinero. Y esto me llama mucho la atención. Ni los más ricos en este momento pueden salvarse con dinero. Se salvan con la solidaridad, porque aunque puedan pagar el mejor servicio hospitalario, quien les ayuda cuando están entubados e inconscientes es un médico, un enfermero, una médica, una enfermera, que solidariamente está arriesgando su propia vida para cuidarlo. Nadie se salva solo. Dice que cuando ese rico piensa que puede tener todo a través del dinero y las posesiones, en realidad nunca está lleno, nunca estará satisfecho. Pero hay algo más interesante que el Papa dijo en esa reunión. Y empezó de repente como que se emocionó y empezó a hablar más fuerte, y sus ademanes eran un poco más movidos, más agresivos, diría yo. Y dijo de repente: Gálatas estúpidos, dice. Y lo dijo en italiano, utilizó la palabra estúpido, literalmente y sin contemplaciones. Y agitaba las manos como buen argentino que es. Estaba utilizando el texto de Gálatas 3:1 en una versión italiana, donde se habla de Gálatas tontos o insensatos, stolti Galati, en italiano, que habían permitido que se les sedujera con otras ideas ajenas al Evangelio. Francisco, en ese momento que estaba diciendo Gálatas estúpidos, sonrió y se aseguró que hubiéramos comprendido que sí, estaba intentando ofender a ciertas personas. Y dijo lo siguiente: simplemente estúpidos. Así debemos traducirlo, explicó, frunciendo el ceño. No se llega a la unidad porque nos ponemos de acuerdo entre nosotros, sino porque caminamos siguiendo a Jesús. Y caminando por obra de aquel a quien seguimos, podemos descubrir que estamos unidos. No estamos unidos en este mundo solo porque estamos luchando juntos contra el coronavirus, sino cuando caminamos juntos para salvarnos juntos. Ustedes han visto la cantidad de vacunas que se están intentando crear en el mundo. 34, 40, 100 intentos de vacuna. Y si todos esos científicos, en vez de luchar juntos contra el coronavirus, caminaran juntos en pos de una sola vacuna, y todo el dinero que se está invirtiendo en las diferentes investigaciones, estoy diciendo una tontería tal vez, ¿verdad? Pero si se unieran los esfuerzos y se caminara juntos, ¿saben por qué hay tantas investigaciones por aparte? Porque todos se quieren ganar la tajada millonaria cuando se descubra la cura de esto. ¿Quién se va a hacer multimillonario? Y por eso es más fácil competir que colaborar. Sí, falta de liderazgo. Y creo que puedo decir que en este momento la gran mayoría de los líderes del mundo son gálatas estúpidos. Stolti Galati. Gente que no entendió los valores más primordiales de una sociedad civilizada de cooperación y de amor. Sí, son estúpidos. Y me permito decir esa palabra porque el mismo Papa lo dijo, así que me escudo en él. Presidentes, Bukele, prometiendo dar mucho dinero cuando no lo tenían. Nuestro vecino del norte, no quiero ofender a nadie con estas intervenciones, pero parece como si no le interesara la vida de las personas. Bolsonaro, el mismo Donald Trump,
que pareció negar que esta pandemia iba a convertirse en un problema para Estados Unidos, y hoy por hoy el epicentro del dolor y de la tragedia y de la muerte está ahí, a las puertas de la Casa Blanca. También conozco un líder a nivel local en Costa Rica que creo que podemos mencionarlo, y sin intentar hacer propaganda política de ninguna clase. Yo creo que hemos encontrado en nuestro presidente y nuestros ministros y ministras a cargo de esta situación un liderazgo solvente, un liderazgo solvente. Y excluyendo todas nuestras quejas y todos nuestros reclamos que podemos hacerle legítimamente al presidente y al gobierno de la República, también quiero destacar que en este momento ha sido tan humilde de hacerse prácticamente a un lado y dejar a los que saben hacer lo que saben y guiarnos en este periodo. Sí han sido líderes, nos han guiado paso a paso, con oportunidad, es decir, con tiempo claro, definido, sin prisas, y hemos ido ganándole la batalla a este asunto. Y si nos disponemos, nosotros los ticos y las ticas, a seguir siendo fuertes, porque sí podemos y sí lo vamos a lograr, si nos disponemos a seguir aguantando férreamente este vendaval juntos y juntas y siendo solidarios, vamos a lograr vencerlo. Y hemos tenido líderes que han sabido, porque un líder también es líder cuando se agacha, se hace a un lado y le dice a los que saben, hágalo usted. Y creo que nuestro presidente Carlos Alvarado ha hecho eso. Ha sido humilde y ha dejado hablar a los que tienen que hablar y ha dejado actuar a los que saben. Miren, yo, como la mayoría de ustedes sabe, conocí y he conocido y he conversado con nuestro presidente en reiteradas ocasiones, y sin hacerle propaganda, honestamente, creo que una de sus características más importantes es la humildad y el diálogo. Y usted podrá criticarme a mí por esto que estoy diciendo, pero creo que la evidencia más grande ha sido esta emergencia. Y luego tenemos al ministro Salas liderándonos de una manera compasiva, pero clara, directa y fuerte. Creo que vale la pena rescatar aquellos liderazgos que sí han funcionado. Hablemos de las iglesias locales. A mí me parece que las iglesias locales, y bueno, podemos añadirle ahí otros países, la iglesia ha sido decepcionante. ¿Cuáles son los líderes grandes que ahora están ayudando al mundo en esta tragedia, incluso desde la pastoral? ¿Quiénes? ¿Dónde están? El gran liderazgo, aquel que se veía de grandes masas, que llenaba estadios, que llenaba los cultos de domingo con 10,000, 5,000 personas. ¿Dónde están esos líderes? Y es interesante porque su liderazgo se acaba cuando no pueden reunir a la gente, entonces. Es decepcionante, pero ha sido esperanzador ver pequeños grandes líderes actuando. Líderes de iglesias pequeñas que optaron por cerrar sus puertas, incluso mucho antes de que hubiese ninguna directriz por parte del gobierno para cerrar las iglesias. Y no hablo, no estoy echándome flores a mí ni a mi iglesia, estoy hablando de otras iglesias que hicieron eso y que han hecho una gran labor de liderazgo en este momento para hacer conciencia, para aconsejar a las demás personas, para guiar a buen puerto a mucha gente que bueno, que quizás no comprendía que en este momento no se trata de que Dios me cubre, aunque yo salga y corra los riesgos que se me ocurran porque el Espíritu Santo está conmigo, sino que es el tiempo de asumir la humildad y de decir, yo me quedo quieto porque creo en Dios también. Faltan líderes, sí, faltan líderes, y creo que hay ejemplos que podemos seguir. Miren, es muy extraño y muy decepcionante ver que probablemente el líder que más
ha destacado en todo este tiempo, un líder no religioso, sea el dueño de una de las compañías más gigantescas del planeta y uno de los más millonarios del planeta, Bill Gates. Por encima de presidentes, por encima de líderes religiosos, por encima de líderes mundiales, por encima de muchas personas que tienen el poder en sus manos, este hombre ha sabido decirnos: es tiempo de darle prioridad al ser humano y no a la economía. Porque dijo una frase muy interesante, dice: la economía la recuperamos algún día, pero los que se van y mueren no los recuperaremos jamás. Sí, nos faltan líderes, y yo quiero instar a mis amigos y amigas que me escuchan a levantarse con liderazgo y hacer la diferencia en estos días de pandemia y del coronavirus. Un espacio para conversaciones reales, información honesta y entrevistas significativas sobre la vida, la iglesia, cultura, liderazgo y todo lo que se le asemeje. Si tenés algún comentario, pregunta o duda, escribinos al correo info@interludio.org. No olvides suscribirte y si te gustó lo que hacemos, podés compartirlo.